pecado acarrearán dificultades. ¿Por qué? Porque aunque Dios te perdona, ya lo que hiciste causó algo que el mismo pecado tiene, el mismo hecho del pecado le va a llevar a esas consecuencias. Por lo que has hecho, entonces hay resultados, por lo que has hecho. Y solo la misericordia de Dios puede hacer algo a favor, pero ya la misma consecuencia del pecado se va a notar, se va a dar el resultado de ese pecado. Hay circunstancias, pecados en la parte sexual, y que ya es difícil, porque hay personas que posiblemente por una causa muy pequeña, por una satisfacción de tan solo un momento, vino la dificultad y vino el pecado. ¿Y cuántas personas han muerto por una enfermedad? Por algo que causó una falta, un pecado que no era correcto. Pero gracias a Dios, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo decía: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho. Era la expresión del apóstol Pablo. Y en Efesios, en la carta que él escribe a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hay perdón de pecados. Pero qué importante, hermanos, es mantener una vida de santidad. Y cuando cometemos alguna falta, pedir perdón al Señor y apartarnos para bendición. Pero ¿cuáles son las condiciones para disfrutar de la comunión familiar? Entonces, hay algo que nos separa de la comunión, que es el pecado. Pero hay algo que nos acerca a la comunión, que es pedir perdón. Cuando hay pecado, entonces ese pecado nos separa de la comunión. Y hay pecado, conforme dice la Escritura en el libro de las cartas que Pablo escribe a Colosenses o a Efesios: murmuración, ira, contienda, disensiones, pleitos, celos, herejías. Todas estas cosas están viciadas, y esto causa que la familiaridad se rompa. La familiaridad dentro de la vida cristiana, en el sentido de la comunión con Dios. Familiaridad en un sentido de comunión en torno a la santidad. Entonces, hay dos aspectos que impiden, hay aspectos que impiden la comunión con Dios. Es el pecado, eso impide la comunión con Dios, pero también impide la comunión con nuestros hermanos. Pero también hay condiciones para disfrutar de la comunión familiar, y son dos también. Conformarse a las normas a la luz y confesar el pecado. Entonces, yo me conformo a lo que es luz, me uno a lo que es la vida de luz. Antes, ¿en qué estábamos? En las tinieblas, pero ahora estamos en luz. Dios es luz, dice la Escritura. Él es únicamente el que puede decir con toda seguridad que Él es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él, dice la Escritura, y os anunciamos: Dios es luz. Una norma o una forma imposible de cumplir para nosotros mortales, que nosotros seamos luz. Nosotros no somos luz en sí, pero gracias a Dios, porque Dios sí es luz. Y si andamos en luz, como Él está en luz, entonces vamos a tener comunión los unos con los otros. Quiere decir que en Dios no hay pecado, que Él no pecó, que Él nunca ha pecado, que Él envió a su Hijo Jesucristo para mostrarnos que Él era la verdadera luz. Y el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y luego, siendo la luz,
podemos andar en luz si estamos en Cristo. Entonces nos constituimos también en luminares del mundo por la vida de Cristo en nosotros. Dios es luz. Entonces, en primer lugar, podemos ser luz, pero si estamos en Cristo. Amén. Si estamos en Cristo, somos luz. Y la asignación del Señor es una realidad para el creyente. Por eso dice, vosotros sois la luz del mundo. Quiere entonces el Señor indicarnos que cuando estamos caminando en la luz, somos ejemplo y somos luminares del mundo para bendición de muchas vidas que nos observan, que miran en nosotros una forma de andar, que observan nuestra vida, nuestro comportamiento. En el trabajo nos ven como personas que somos honestas en todo lo que hacemos, que somos personas que damos buen fruto, que somos personas que hacemos frutos dignos de un buen cristiano. En la casa, como padres, como hermanos, como tíos, nos comportamos adecuadamente. Hay bendición. En la casa como madre, las mujeres se portan con bendición. Entonces empiezan a ser luz para bendición. Amén. Pero Dios es luz. Y el requisito entonces es que podamos andar en luz. Esto nos coloca en la misma esfera moral del Padre, en el mismo círculo del Padre, en el mismo círculo divino. Quiere decir que la gloria de Dios es atraída cuando andamos en luz. Entonces en tu vida hay luz, porque el Señor está alumbrando tu vida y te constituyes en luz. Entonces, para que podamos participar de la comunión, necesitamos estar en luz. Amén. La comunión entonces crece a la medida que se expanda el círculo de la luz. En la medida que más y más y más lleguen a llegar al Señor. Entonces, andar en luz es hermoso y algo muy importante, confesar los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El verso 7 del capítulo 1 de San Juan, de Primera de Juan dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando hay pecado, se necesita confesión para que haya comunión. Si no confesamos nuestros pecados, entonces no va a haber comunión. ¿Qué es confesión? Vamos a tener claridad en cuanto a esto. ¿Qué es confesión? Entonces, confesar es decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Es tener la misma perspectiva que tiene Dios en cuanto a ese pecado. Esto es más que reconocer el pecado, es abandonarlo. Por tanto, confesar es abandonar el pecado. La confesión a Dios entonces restaura la comunión. Cuando yo empiezo a vivir en luz, como dice la Escritura, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y luego dice el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando comenzamos a andar en luz, entonces empezamos a desarrollar una vida conforme el propósito de Dios. Entonces ya empezamos a ver la perspectiva de Dios, la perspectiva que Dios tiene de la vida. Dios desea que cada uno de nosotros seamos bendecidos. Dios desea que hagamos lo que es correcto, que no exista en nosotros mentira, porque Él es verdad, que no exista en nosotros falsedad, porque Él es pureza, que no exista en nosotros vanidad, porque Él es justo y Él es hermoso, que no exista en nosotros entonces iras, contiendas, disensiones, porque Él es un Dios de paz. Entonces empezamos a vivir en la luz y la luz nos lleva a un comportamiento afín a lo que es Dios, o sea, similar a la vida de Dios. ¿Y cómo podemos entender la vida de Dios? Por medio de su Hijo Jesucristo. Amad a los que nos aman,
pero también podemos amar a nuestros enemigos. Y entonces la confesión a Dios va a restaurar nuestra comunión. Y cuando entendemos qué es lo afín a Dios, qué es lo que le agrada a Dios, entonces sabemos que dentro de nosotros existe algo muy hermoso, que es la vida del Espíritu. Y esa vida espiritual hace que una campanita empiece a sonar cuando hacemos lo que no es correcto. Y cuando esa campanita, podemos decirlo así en ese término gráfico, cuando algo en nuestro corazón alarma nuestra vida y decimos no estamos haciendo lo correcto, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Confesar nuestro pecado y decir, Señor, como tu luz está en mí, Señor, me he dado cuenta que he hecho algo que no es correcto, por tanto, me confieso delante de ti. Por eso dice la Escritura que cuando confesamos al Padre, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y restaurarnos, limpiarnos de toda maldad, y podemos restaurar la comunión familiar. Esto nos lleva a algo muy hermoso, que es la justificación. Justificación. Quiere decir que Dios te declara justo. Diga conmigo, justo. Aleluya. ¿Por qué viene la justificación? Porque confesamos nuestros pecados al Señor, el Señor mira nuestra vida, perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad, nos restaura, hace que podamos tener armonía entre los hermanos y entonces somos declarados justos. Justificar significa declarar justo. Justificar es declarar un veredicto favorable. Cuando el Señor dice, yo os he justificado, entonces hay un beneficio, un veredicto que es favorable. Ahora somos justificados. No hay algo que haya ocurrido en nuestra vida a partir de ese momento que no haya sido perdonado. Posiblemente antes andábamos en la injusticia del mundo, éramos injustos con nosotros mismos, no hacíamos lo correcto, maltratábamos nuestro cuerpo, habían pecados en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestra forma de ver las cosas, cometíamos pecados contra otros, maltratábamos a otras personas, la consecuencia de nuestro pecado ocasionaba dificultades entre otras personas, pero cuando llegamos al Señor y empezamos a comprender que la luz de Dios está sobre nosotros, esa luz entonces nos descubre delante del Señor, confesamos nuestros pecados y dice la Escritura, entonces viene la limpieza del Señor. ¿Saben por qué muchas personas todavía están en el mundo y en la iniquidad? Porque no han reconocido que en su vida hay pecado. No les ha llegado la luz. No ha existido una palabra que les diga, tú necesitas arrepentirte. Cuando una persona está enferma y no lo reconoce, dice, no sé, me duele algo, pero yo me hago el loco, y entonces, pues, ahí seguirá con su dolor o con su enfermedad. Pero cuando dice, definitivamente me siento mal y necesito que alguien me mire a ver qué es lo que me pasa en mi estómago, en mi cabeza, en mi brazo, en mis músculos, entonces va y consulta. Dice, tengo esto, este es mi síntoma, tengo estos problemas, esta es mi dificultad. Y el médico le dice, bueno, tú necesitas entonces hacer algún ejercicio, necesitas tomar este remedio. Y si tomas este remedio, entonces vas a sentir que vas a mejorar, porque ya ha identificado algo que hay en tu vida. Y efectivamente entonces eso quita el malestar y definitivamente anula todo dolor, porque descubrió que había en su vida. Así es cuando la luz viene a nosotros. Nos damos cuenta que definitivamente estamos viviendo muy mal, o estábamos viviendo mal porque la luz de Dios vino sobre nosotros y descubrimos que ahora la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, confesamos nuestros pecados y viene la limpieza y somos justificados. Dios es justo, y si Dios es juez justo, no hay injusticia. Él es completamente justo. En todas las decisiones Dios es justo. Entonces Dios puede declarar justo a un pecador que se arrepiente. ¿Por qué? Porque ha acercado
su vida a Él. Se ha dado cuenta a través de la luz que ha alumbrado su vida, se ha dado cuenta que tenía muchas faltas, muchas iniquidades en su vida, y entonces eso lo llevó a confesar su pecado. Entonces, Dios quiere salvarte, Dios quiere sanarte y Dios quiere darte vida. Pero cuando esto ocurre, hay tres opciones cuando los pecadores compadecen ante su tribunal. Está, primero, el condenarlos. Si no se arrepiente, pues hay condenación. En segundo lugar, comprometer su propia justicia para recibirlos tal como están. Y Dios puede decir, bueno, hay que esta persona pueda creer, entender y ser justificados. Pero el tercer aspecto, y es el más importante, es el Señor puede transformar a aquellos que están en pecado, transformarlos de una vida de pecado a una vida de santidad, por la confesión de pecados. Por eso está la acción que narra el apóstol Juan cuando dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, hay una condenación para el que no se arrepiente, pero Dios puede justificar a aquellos por su gracia y limpiarlos cuando confiesan sus pecados, declararlo justo, pero también puede transformar a aquellos que están en pecado, cuando se arrepienten, transformarlos a una persona justa. Y si Él puede ejercer esa tercera opción, entonces nos puede declarar justos. Dice la Escritura, Job expresaba algo muy hermoso en Job capítulo 9, versículo 2. Vamos a leer esta porción. Job, capítulo 9, versículo 2. Dice la palabra del Señor, Job 9, 2. Ciertamente, yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quiere contender con Él, no le podrá responder a una sola cosa entre 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Todas las estrellas hermosas las hizo el Señor. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá tras su ira, y debajo de Él se abaten los que ayudan a los soberbios. De tal manera, mi hermano, que Dios es poderoso. Y si Dios tiene control sobre todo el universo, Él perdona nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es el proceso de la justificación? Dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo, y Él justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Entonces, Dios puede transformar los pecadores en personas justas. Claro que sí, pero ¿cómo lo hace? Haciendo justicia de Dios en Cristo. En 2 de Corintios 5:2 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Al que no conoció pecado. Entonces, por eso, Él puede justificarnos para bendición. Entonces, damos gracias a Dios por esto. Y quiero, mis hermanos, que pensemos, para terminar, en varios aspectos en cuanto al plan de Dios, en el proceso de la bendición de Dios para nosotros. El plan lo encontramos en Romanos 3:21, cuando dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. El plan se centra en Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Eso hicieron los profetas. ¿Cómo es la salvación? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por el sacrificio de Cristo, entonces, el plan de la bendición de Dios para tu vida y para nuestra vida se hace real, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, el requisito previo lo encontramos, que la justicia llega por la fe en Jesucristo. La fe es el canal por la cual recibimos la salvación. Si tú tienes fe en el Señor Jesucristo y en su sacrificio, entonces va a llegar la salvación a tu vida. La fe necesitas tener un objetivo correcto, de tal manera que esa fe se hace efectiva cuando usted cree en el sacrificio de Cristo y su vida es santificada, purificada por la sangre del Señor en la cruz del Calvario. Y hay un precio. Ese es el precio que podemos encontrar para la bendición de nuestras vidas. Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El Señor dio su cuerpo en la cruz del Calvario, derramó su sangre, ese el precio lo pagó Él, pero gracias al Señor que nosotros somos, gracias al Señor, somos santificados, justificados por el precio que el Señor pagó por nosotros. Así que hay un precio pagado y ese precio fue la sangre de Cristo. El costo para Él fue un costo máximo, pero para nosotros el beneficio llega gratuitamente. Amén. Él pagó todo, nosotros lo recibimos gratuitamente. ¿Y cuál entonces es la posición ahora por medio de la justificación? Cuando la persona recibe a Cristo, entonces está situado en Cristo. Ahora diga usted, mi posición es Cristo, dígalo, mi posición es Cristo. Ahora estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, entonces pertenecemos a la familia cristiana. Y si confesamos nuestros pecados, vamos a tener comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Somos hechos justicia de Dios en Él. Y el pronunciamiento, somos justos de hecho, no por en algo como ficción, sino porque el Espíritu Santo de Dios
por medio de el reconocer cada persona el sacrificio de Cristo y acercarse a Él para perdón de pecados, entonces hay algo muy hermoso que podemos dar, y es la declaración de que ahora somos justificados en Cristo Jesús. La justificación se prueba por la pureza personal. En la medida que hay pureza, hay justificación. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. No una muerte física, sino el que ha muerto al pecado. El que dice, ya no más pecado, ya no más mentira, ya no más iniquidad, ya no más laxivia, ya no más iniquidad. Ahora está Cristo en nosotros. Y por eso hemos sido justificados, porque hemos muerto al pecado. Y ahora nuestra posición es absolutamente de santidad, porque hemos sido absueltos del pecado. De modo que ya el pecado no tiene dominio en nosotros, y por eso podemos familiarizarnos unos con otros para bendición. Ese es el beneficio de la comunión y de la santificación. Vamos a tener la bendición de Dios, vamos a andar en armonía, vamos a vivir en luz, pero también vamos a ser cada día más limpios, conforme dice la Escritura, porque la sangre de Jesucristo está en su cuerpo, que es su iglesia, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y esa justificación nos asegura, en primer lugar, paz con Dios; en segundo lugar, paz de Dios; y en tercer lugar, la paz eterna, la paz por toda la eternidad. Paz con Dios dice que si justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz de Dios, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice la Escritura, que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y por último, la paz de Dios. Cuando habla la Escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, dice la Escritura, de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y lo firma, dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Paz de Dios hoy, la paz con Dios y la paz futura para bendición. Así que podemos vivir en comunión. Es importante que comprendamos que la base para la comunión de la familia cristiana es acercarnos a Dios, ser luz y confesar nuestros pecados y vivir en armonía. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Dios es